En cuanto al páncreas, acuérdense ustedes que el páncreas tiene dos partes, páncreas endocrino y páncreas exocrino. Entonces vamos a la estructura que va a ser básica, importante en lo que es la función endocrina del páncreas, es esta que ustedes ven acá, que son los famosos islotes de Langerhans o islotes pancreáticos, ¿no? Se llaman islotes porque van a estar o van a ser como estos acúmulos, vean ustedes, acúmulos de células que van a estar rodeados o salpicados en todo el parénquima pancreático, dando la imagen de islas, ¿no? Vamos a tener estas islas celulares dentro del páncreas exocrino. Vean ustedes, estos de amarillito que ustedes ven acá, son los famosos acinos pancreáticos. Y estos acinos pancreáticos, entre ellos, de forma salpicada, van a estar esas islas de células que son los islotes de Langerhans, que son islotes pancreáticos. Si nosotros analizamos la población celular del islote, vamos a tener 4 tipos de células. Vamos a tener, primero, estas células que ustedes ven aquí en la periferia, de color morado, que son las células alfa. Estas células alfa secretan glucagón. Pregunta también del pretest. Células alfa, glucagón. Vamos a tener luego estas células rosadas que se encuentran en mayor cantidad y sobre todo en la parte central, que son las células beta, que secretan insulina, y acuérdense ustedes que es el grupo celular más abundante. Entonces, cuando yo les pregunte, grupo celular, ¿qué hormona secreta el grupo celular más abundante del islote? Ustedes me dirán insulina, porque el grupo celular más grande en el islote es la célula beta. Luego vamos a tener un tercer tipo de células, que son estas que ustedes ven aquí, que son más alargaditas, de color celeste, que son las células delta, que secretan somatostatina. La somatostatina, cuando ustedes hablan de somatostatina es una hormona inhibitoria por excelencia. Ya habíamos dicho en la parte del eje de la hormona de crecimiento que la somatostatina inhibe a la hormona de crecimiento. Pero no solamente inhibe a la hormona de crecimiento, la somatostatina inhibe también otras hormonas, inhibe a la insulina, por ejemplo, inhibe el glucagón, inhibe la gastrina. Entonces, tiene regulación inhibitoria sobre varias hormonas. Y finalmente estas amarillitas que son mucho más escasas, que son las células F, que secretan polipéptido pancreático y que no tiene una función propiamente metabólica, por así decirlo, sino tiene más una función en lo que es la regulación de la función digestiva. Entonces, este islote pancreático, ustedes también tienen que saberlo al revés del derecho, chicos. Ha sido pregunta de examen, sobre todo las poblaciones celulares, las dos primeras hay que saberlas de todas maneras de cajón, porque son las que siempre preguntan alfa y beta. ¿Y cómo es la regulación hormonal del metabolismo de los carbohidratos? Antes de empezar con esta lámina, chicos, quisiera que hagan aquí una corrección, por favor. Aquí vamos a poner glucosa alta, dice baja, vamos a cambiar a alta, y acá dice glucosa alta y vamos a cambiar a baja. Hacemos un cambio, un switch, ¿ya? Para poder entender mejor este gráfico, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se produce la regulación en este caso de los carbohidratos? Ustedes acuérdense que el carbohidrato o el sustrato que va a dar energía a todo el metabolismo va a ser la glucosa. La glucosa es el combustible por excelencia. Entonces, la regulación hormonal del metabolismo de los carbohidratos va a partir en la glucosa. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una elevación de los niveles de glucosa en sangre? Vamos a iniciar acá en lo rosado. Elevación de los niveles de glucosa en sangre. Cuando la glucosa se eleva en la sangre, esta glucosa va a ser sensada por el páncreas, específicamente ¿por quién? Por la célula beta, para que se produzca una hormona que es la insulina. Es decir, el principal estímulo para la secreción de la insulina va a ser la elevación de los niveles de glucosa en sangre. Esta insulina va a ejercer, por un lado, una función sobre los tejidos periféricos. ¿Qué cosa va a hacer en los tejidos periféricos? Va a permitir que haya una mayor captación de glucosa. En tejidos periféricos, captación de glucosa.
sobre todo en dos tipos de tejidos esencialmente, tejido adiposo y tejido muscular, que son los denominados tejidos sensibles a insulina. Pero no solamente la insulina va a permitir que haya captación de la glucosa por estos tejidos, sino también la insulina va a actuar a nivel hepático y va a regular una serie de procesos. ¿Qué va a permitir en este caso? La insulina. La insulina va a hacer que la glucosa se convierta en glucógeno. ¿Por qué? Hay mucha cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, llévalo al hígado y que el hígado forme una molécula de almacenamiento. Y esa molécula de almacenamiento es el glucógeno. De tal manera que al permitir que la glucosa se transforme en glucógeno, está estimulando el proceso de glucogenogénesis, que ya les había comentado en láminas anteriores. Ojo, glucogenogénesis, génesis de glucógeno. ¿Cuál va a ser el efecto neto de todas estas acciones? Si la insulina lo que hace es que se capte más glucosa de la sangre para los tejidos y que el hígado la transforme en glucógeno, entonces el efecto final de la insulina sería disminuir los niveles de glucosa. No se vayan a confundir. El estímulo para la secreción de insulina por la célula beta es la glucosa alta, pero su efecto neto al final va a ser disminución de los niveles de glucosa. Cuando los niveles de glucosa están bajos en sangre, vemos acá, vamos a pasar a la parte azul, o verde, ya no veo bien. Esta glucosa baja en sangre va a ser también sensada por el páncreas y en este caso va a activar a otras células, que es la célula alfa, y va a secretarse el glucagón. Y vean ustedes que el glucagón tiene la acción contraria de la glucosa. El glucagón convierte el glucógeno en glucosa, es decir, produce glucogenólisis, y no solamente eso, sino también produce gluconeogénesis. Cuando ustedes vean gluconeogénesis es formar glucosa, neo de novo, génesis de novo de glucosa. ¿A partir de qué? Ya lo he dicho, a partir de ácidos grasos, a partir de aminoácidos. Entonces, el romper el glucógeno para obtener más glucosa y el formar glucosa a partir de otros compuestos hacen como efecto neto que el glucagón aumente los niveles de glucosa. Entonces, en el glucagón, su estímulo va a ser la glucosa alta, pero su efecto final va a ser el estímulo va a ser la glucosa baja, pero su efecto final va a ser la elevación de la glucosa. Si ustedes se dan cuenta, colegas, hasta ahora hemos visto una serie de hormonas y todas las hormonas que han tenido que ver con el metabolismo de la glucosa han elevado los niveles de glucosa por diferentes mecanismos. Es por eso que de todas las hormonas, realmente la insulina es la única que se queda solita. Y frente a la insulina es que se ha acuñado el término de hormonas contrarreguladoras. ¿Qué son las hormonas contrarreguladoras? Son las hormonas que regulan la función de la insulina. O sea, son las hormonas que tienen el efecto contrario a la insulina. ¿Quiénes están a la cabeza? Ya lo he dicho, glucagón a la cabeza. ¿Quién más hemos mencionado en la exposición? Hemos mencionado a las hormonas tiroideas, hemos mencionado al cortisol, hemos mencionado también a las catecolaminas. Entonces, vean, estas hormonas son las hormonas contrarreguladoras, porque tienen un efecto contrario en cuanto a la regulación de la insulina. Ahora, es importante saber también, para poder analizar a detalle el metabolismo de los carbohidratos, acerca de cómo ingresa la glucosa a las células. Y esto también ha sido pregunta de examen, por eso aquí lo estamos marcando. La glucosa ingresa a las células a través de unos transportadores que son los transportadores de glucosa llamados transportadores GLUT. Estos transportadores GLUT son de 5 tipos y pueden transportar no solamente glucosa, sino también transportan galactosa y pueden transportar fructosa, pero no todos transportan todos los monosacáridos, depende del tipo. Son 5 tipos, chicos. Yo de aquí lo que quiero que ustedes se acuerden es básicamente de 3. Del 2, del 4
y el 5. Esos son los principales que se tienen que acordar. Del 1 y el 3 no tiene tanta relevancia en cuanto a los exámenes de reciental. No tiene tanto rendimiento el que se aprendan eso. Entonces, en el caso del transportador GLUT1, va a transportar glucosa y puede transportar también galactosa, y se encuentra básicamente a nivel de lo que es el sistema nervioso central. El 3 es bastante parecido, también glucosa y galactosa, y también a nivel del sistema nervioso central, sobre todo a nivel del sistema nervioso. También se localiza en otros tejidos, pero sobre todo a nivel de esos tejidos. Pero como les digo, yo no quiero que se detengan más en esos transportadores, sino quiero que se detengan en el 2, el 4 y el 5. En el caso del 2, ¿el 2 qué transporta? Transporta glucosa. ¿Dónde se localiza este transportador? En el páncreas y en el hígado. Páncreas e hígado. El transportador de tipo 4 transporta glucosa. ¿Dónde se localiza? Tejidos sensibles a insulina. ¿Cuáles son los tejidos sensibles a insulina? Músculo y adiposo. Y el transportador 5 transporta fructosa y se localiza en riñón e intestino. También se puede localizar en el testículo, que de hecho la fructosa es importante para la espermatogénesis, ¿no? ¿Por qué les había dicho que se tienen que aprender estos? Vamos a empezar con el 5, que es bastante sencillo. Porque en los exámenes de residentado y en otros exámenes de salud siempre va la pregunta, ¿cuál es el único transportador de glucosa que transporta fructosa? Ustedes ya tienen que marcar 5. O por ahí también les pueden preguntar, ¿cuál es el responsable del transportador de glucosa responsable de la absorción de fructosa? ¿O cómo se absorbe la fructosa a nivel intestinal? El GLUT5. A nivel renal, GLUT5. Y en el caso del 2 y el 4, ¿por qué? Porque el transportador GLUT2 se localiza en el páncreas, por tanto va a ser el que va a sensar la glucosa y va a permitir la secreción de insulina. La célula beta tiene GLUT2 y este es el transportador que permite sensar a la glucosa. En el hígado, ¿por qué? Porque en el hígado el GLUT2 va a permitir que la glucosa ingrese para poder hacer todas sus funciones metabólicas, todos los procesos metabólicos. Y en el caso del 4, es importante porque es el transportador de glucosa que solo se expresa en los tejidos sensibles a insulina. ¿Qué cosa quiere decir? Que para que se exprese este transportador en músculo y en adiposo, necesitas a la insulina. Entonces, si a ti te preguntan, ¿cuál es el transportador de glucosa que requiere de insulina para expresarse? Es el GLUT4. ¿Dónde se localiza? Tejido muscular y tejido adiposo. ¿Qué son esos tejidos? Tejidos sensibles a la insulina. Y por otro lado, si te preguntan, ¿qué transportador de glucosa permite que el páncreas sense la glucosa? Es el GLUT2. Entonces, no se tienen que olvidar de estos 3 transportadores. Son importantísimos. Ahora, ¿cómo se hace la síntesis y la secreción de insulina? Ustedes tienen que saber, ya lo habíamos dicho, la insulina es una hormona polipeptídica. Vean ustedes que está formada por una cadena de distintos aminoácidos y va a formarse como una preprohormona. No se forma como insulina como tal, sino primero se forma como una preprohormona. A esta preprohormona se le denomina preproinsulina. Esta preproinsulina contiene 4 partes. Vean ustedes aquí, contiene esta parte morada, que es un péptido señal, contiene una cadena alfa, o cadena A, que es esta verde, unida a una cadena B, por puentes disulfuro, y tiene otra cadena que es esta rosada o fucsia, que es el péptido C. La unión de estos 4 péptidos se llama preproinsulina, y es así como se forma inicialmente la hormona, como una preprohormona, sintetizada por los ribosomas, así, de esta manera. Esta preproinsulina va a viajar hacia el retículo endoplasmático, donde va a sufrir una primera maduración. ¿Qué cosa va a pasar aquí? La preproinsulina en el retículo endoplasmático va a perder luego este péptido señal. Este péptido señal solamente le va a permitir a la preproinsulina viajar del núcleo hacia el retículo endoplasmático.
en el retículo endoplasmático se pierde el péptido señal y se transforma en una proinsulina. Esta proinsulina en el aparato de Golgi va a sufrir maduración. La proinsulina consta de cadena A, que es el verde, cadena B, que es el naranja, y péptido C, que es el fucsia. En el aparato de Golgi se produce la maduración de esta proinsulina para transformarse en una insulina madura que está formada por cadena A unida por puentes disulfuros a la cadena B y el péptido C solito. Y tanto péptido C como insulina se almacenan en los gránulos de la célula beta pancreática. Es decir, en la célula beta pancreática ya hay gránulos listos de insulina preformada, donde vamos a encontrar insulina más péptido C. Se encuentran en cantidades equimolares. Y esto es importante, y aquí también lo hemos marcado. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres evaluar la función, la reserva pancreática, o saber qué tanto está produciendo insulina el páncreas, generalmente no pedimos insulina, porque puede variar la cantidad de insulina a lo largo del día. Pedimos péptido C, porque el péptido C se encuentra en cantidades equimolares a la insulina. Entonces, vean la utilidad del péptido C. Permite valorar reserva pancreática de insulina. Y la insulina, no se olvide, está formada por la cadena alfa y la cadena beta unida por puentes disulfuros, como ustedes ven ahí. ¿Y cómo se produce la secreción de la insulina? Esa es la parte de la síntesis. En la parte de la secreción, pues sigue una serie de pasos. Habíamos visto que el principal estímulo para la secreción de insulina es la glucosa. Entonces tenemos aquí que ante un incremento en los niveles de glucosa, esta glucosa va a ser sensada por la célula beta. Esta es la célula beta, que tiene un receptor de tipo GLUT2, ya lo habíamos mencionado. Este receptor de tipo GLUT2 permite que la glucosa ingrese hacia la célula beta pancreática. La glucoquinasa permite que se fosforile la glucosa en la posición 6, formando glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato ya no puede salir de la célula y sigue todo el proceso de la glucólisis y luego del ciclo de Krebs en el metabolismo aeróbico. Ustedes acuérdense que finalmente el producto final del metabolismo aeróbico de la glucosa va a ser el incremento del ATP. Este incremento de ATP por el metabolismo aeróbico de la glucosa en la célula beta va a permitir que se cierren unos canales de ATP que se encuentran en la membrana lateral de la célula beta. El incremento del ATP cierra estos canales y estos canales que son dependientes de ATP, van a tener como función la regulación del ingreso del potasio. Entonces, estos canales se denominan canales de potasio sensibles ATP, de tal manera que cuando aumente el ATP, se cierran estos canales y el potasio ya no puede ingresar a la célula beta. Como el potasio, que es un catión, ya no puede ingresar a la célula beta, la alteración en el flujo de los iones hace que se despolarice la membrana. La alteración de este flujo de iones hace que se despolarice. Y al despolarizarse la membrana de la célula beta, activa a estos canales, que se denominan canales de calcio dependientes de voltaje, porque cambia el voltaje de la membrana de la célula beta. Entonces, estos canales de calcio dependiente de voltaje se abren y el calcio ingresa del extracelular al intracelular y permite que los gránulos que tienen insulina sean secretados y puedan actuar sobre sus receptores. Entonces, de esta manera se produce la secreción de los gránulos preformados de insulina. También, cuando la célula beta pancreática sensa la glucosa, también se echa mano y se manda la señal al núcleo para que se sintetice insulina de nuevo. Eso también es a la par. Solamente que este efecto de secreción de los gránulos de insulina es mucho más rápido, porque ya está la insulina performada. Pero a la par también se va sintetizando, o se le pide al núcleo que empiece a sintetizar insulina, que haga la transcripción para que luego se sintetice la insulina en los ribosomas.
Cuando nosotros tenemos, o hablamos de tipos de secreción de insulina, nosotros tenemos que recordar que normalmente nosotros tenemos un rango de glucosa, que nosotros llamamos glucosa basal. Esta glucosa basal es la famosa glucosa que ustedes le toman en ayunas, ¿no? Y es la glucosa que se encuentra en una persona normal que no tiene ningún tipo de patología, fluctúa entre 60 y 99, 60 y 99. ¿No? Algunos dicen 55, 50, entre 99. Esos son los valores normales de glucosa basal. Aunque ustedes no lo crean, para que se pueda formar o para que se pueda mantener la glucosa en esos niveles, se precisa de todas maneras de una secreción de insulina, solamente que es una secreción de insulina menor, que también se denomina secreción de insulina basal, que es esta que ustedes tienen acá, vean, es en mucho menor cantidad. Pero hay un equilibrio entre la secreción de insulina basal y también de las hormonas contrarreguladoras. Ese equilibrio entre contrarreguladoras e insulina basal permite que nosotros tengamos un valor normal de glucosa basal o glucosa en ayuno. Cuando ustedes consumen un alimento, vean ustedes acá, en el desayuno, por ejemplo, uno toma desayuno, los niveles de glucosa empiezan a elevarse y concomitantemente a la elevación de los niveles de glucosa se elevan los niveles de insulina. A esta glucosa que se eleva después que uno desayuna, almuerza o cena, se le denomina glucosa postprandial. Y generalmente nos referimos a esta glucosa, a la glucosa 2 horas después de haber ingerido algún alimento. Y así como hay una secreción, una elevación o una glucosa postprandial, también hay una secreción de insulina postprandial. ¿Y cómo se realiza esta secreción de insulina postprandial? Se realiza siguiendo dos fases. Miren ustedes, una primera fase, que es una fase que es rápida y corta, miren ustedes, rápida y corta, llega a durar hasta 15 minutos, que se denomina primera fase o primer pico de secreción de insulina, donde se van a secretar la insulina preformada, esa insulina que ya está empaquetada en los gránulos, junto con el péptido C. Y va a haber una segunda fase de secreción de insulina que es mucho más tardía, mucho más duradera, dura hasta 120 minutos, que en esta segunda fase de secreción de insulina se va a secretar la insulina de nuevo. Y esto es en relación con lo que les decía en la lámina anterior, que cuando la célula beta capta el aumento de glucosa, lo primero que hace es secreta la insulina que ya tiene preformada, y esta secreción de insulina preformada es la que se produce en la primera fase, en el primer pico. En cambio, en la segunda fase lo que sucede es se secreta la insulina que la célula beta va a formar recién. Cuando la célula beta tiene el estímulo de la glucosa, entonces lo que se produce es que se empieza a formar o sintetizar de nuevo insulina, pero obviamente eso demora. Entonces, esa insulina que recién se sintetiza se secreta en la segunda fase. Entonces, acuérdense ustedes bien aquí, también está marcado a qué se denomina glucosa basal, glucosa postprandial, insulina basal, insulina postprandial, y cómo es la secreción de la insulina postprandial en dos fases. Primera fase rápida, segunda fase lenta y duradera. Pero no solamente la glucosa va a ser el estímulo para la secreción de insulina. Es cierto, el incremento de la glucosa es el más importante, pero existen otras hormonas que se denominan incretinas, que vienen del acrónimo secreción intestinal de insulina, intestinal secretion of insulin, que son hormonas que se fabrican en el tracto gastrointestinal y que van a permitir que se estimule la secreción de la insulina. ¿Cómo es que se secretan estas hormonas? Cuando ustedes consumen un carbohidrato, este carbohidrato va a ser detectado por células endocrinas que se encuentran en el intestino delgado, que son las células K y las células L. Estas células K y células L, al tener contacto con la glucosa a nivel intestinal, van a secretar hormonas denominadas incretinas, que son el HIP y el GLP-1. Estas son las famosas incretinas. El HIP es el péptido gastrointestinal y el GLP-1 es el péptido similar al glucagón de tipo 1. Este HIP y GLP-1 van a tener acciones sobre la célula beta y sobre la célula alfa. Miren ustedes,
tanto el HIP como el GLP-1 van a estimular a la célula beta a que se secrete insulina. Por eso les decía que finalmente no solamente la elevación de la glucosa a nivel sérico va a permitir que se secrete insulina, sino también que se sense la glucosa a nivel intestinal por estas células K y L van a permitir que estas incretinas se estimulen a la célula beta para secretar insulina y con la consecuente aumento de la captación de la glucosa. Pero no solamente eso, vean ustedes que estas incretinas, y específicamente el GLP-1, también va a actuar sobre la célula alfa del páncreas y va a suprimir la liberación de glucagón. Eso quiere decir que las incretinas aumentan la secreción de insulina y disminuyen la secreción disminuyen la liberación de glucagón. De tal manera que el contenido neto va a hacer que haya una disminución en los niveles de glucosa de la misma manera. Sin embargo, estas hormonas, HIP y GLP-1, tienen un problema, que tienen una acción muy corta. ¿Y por qué tienen una acción corta? Vamos a poner acá para que no se olviden. Acción corta tienen por esto, porque son degradadas por una enzima que es la DPP4. Esta enzima, que es una peptidasa, degrada rápidamente al HIP y al GLP-1 y entonces este mecanismo se autolimita. Es por eso que este mecanismo no produce hipoglicemia, porque está en relación con la cantidad de alimento que ustedes consumen y porque se autolimita. Pero sigue siendo una forma de estimular la producción de insulina en este caso. Entonces, finalmente vamos a tener que nosotros obtenemos la energía básicamente de los carbohidratos, donde la glucosa es el combustible principal. La glucosa, para ingresar a los órganos, o para tener un metabolismo adecuado, va a requerir de que el páncreas fabrique insulina. Y solamente en un tipo de tejido no va a requerir necesariamente de la acción de la insulina para sus efectos metabólicos, en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central no requiere de insulina para utilizar la glucosa, y esto es lógico, porque es un tejido noble. Si requiriera que se secrete la insulina y demás, obviamente podría haber daño en el tejido nervioso. Entonces el tejido nervioso no necesita o no requiere la insulina para el metabolismo de la glucosa. La insulina va a ser absolutamente necesaria en el tejido adiposo y en el músculo para que pueda captarse insulina. Captarse glucosa. Captación de glucosa. La insulina en este caso es indispensable. Porque la insulina permite que se expresen los transportadores GLUT4. La insulina en el músculo y en el tejido adiposo permite la expresión de los transportadores GLUT4. ¿Y qué hace este GLUT4? Capta la glucosa. Por eso es que la insulina es indispensable en estos dos tejidos. Si no hay insulina o hay resistencia a la insulina, estos tejidos no expresan GLUT4, no captan glucosa. Y en el hígado, la insulina tiene un papel importante. ¿Pero por qué digo importante? Porque el hígado no necesita insulina para que la glucosa entre a las células hepáticas, a los hepatocitos, porque los hepatocitos tienen GLUT2 y el GLUT2 no necesita insulina, sino que la insulina es importante en el hígado para regular los procesos metabólicos. Entonces, vean ustedes que en este caso, la insulina en el hígado sirve para regular toda la maquinaria de formación de macromoléculas. Vean ustedes la diferencia. ¿Y cuáles son los efectos de la insulina? Yo acá quiero que se acuerden, chicos, que la insulina tiene efectos anabólicos. Cuando ustedes vean insulina, acuérdense que la insulina es una hormona anabólica. ¿Qué cosa quiere decir anabólica? Que forma tejido de nuevo, forma tejido nuevo, ¿no? Forma macromoléculas, no las destruye. Y esto lo vamos a ver, o lo van a entender ustedes al ver cuáles son los efectos de la insulina. Vamos a iniciar entonces aquí. ¿Qué cosa permite la insulina? Ya lo habíamos dicho, lo primero que hace, permite la captación de glucosa. Permite la captación de glucosa por el tejido muscular, el tejido adiposo, esa va a ser la primera función que va a tener la glucosa. Pero no solamente va a permitir la captación de glucosa en el tejido muscular y en el tejido adiposo, sino también habíamos visto que la insulina va a permitir
la glucogenogénesis, es decir, la formación de glucógeno a nivel del hígado y también a nivel del músculo. Principalmente a nivel del hígado, pero también a nivel del músculo. Entonces, lo que hace la insulina es, permite que entre glucosa para que se forme glucógeno. Por eso es una hormona anabólica. ¿Qué hace a nivel de los ácidos grasos? A nivel de los ácidos grasos, la insulina produce o estimula lipogénesis. ¿Lipogénesis en dónde? Principalmente en el tejido adiposo y en el tejido y en el hígado. Entonces, permite la formación de grasas. Y a nivel del metabolismo de las proteínas, ¿qué hace? Estimula la captación de aminoácidos y estimula la síntesis de proteínas. ¿En dónde estimula la síntesis de proteínas la insulina? En el hígado y en el tejido muscular. Capta aminoácidos y los aminoácidos los utiliza para la síntesis de una macromolécula. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que favorece la insulina es que se capten los insumos para formar macromoléculas. Glucógeno, ácido, lípidos, proteínas. Por eso decimos que la insulina es una hormona anabólica. Y fíjense ustedes lo que inhibe la insulina. ¿Qué cosa inhibe la insulina? La insulina inhibe la glucogenólisis, o sea, inhibe que se rompa el glucógeno, e inhibe la gluconeogénesis. ¿Por qué inhibe la gluconeogénesis? Porque la gluconeogénesis es formar glucosa de nuevo a partir de proteínas y lípidos. Y esto equivaldría a romper proteínas y lípidos. Entonces la insulina no quiere que se rompan proteínas y lípidos. Por eso la insulina inhibe la gluconeogénesis también. ¿Qué cosa inhibe la insulina? La insulina inhibe la lipólisis. Y finalmente la insulina inhibe la proteólisis, o la degradación de proteínas. Y esto ustedes lo pueden llevar a la práctica clínica. Por ejemplo, si ustedes revisan figuras de los pacientes que tienen diabetes tipo 1, antes que se descubra la insulina, acuérdense ustedes que en diabetes tipo 1 no hay insulina, no hay producción de insulina, hay déficit absoluto de insulina. ¿Cómo estaban estos pacientes? Emaciados, no tenían tejido graso, no tenían tejido muscular. ¿Por qué? Porque al no haber insulina, no se favorecía la formación de grasa y de proteína. Más bien, lo que se hacía era que se estimulaba la degradación de la grasa y del tejido muscular. Y es por eso que estos pacientes estaban emaciados. Igualmente, si lo llevan un poquito más a la época actual, el paciente diabético mal controlado en la actualidad, sea diabético tipo 1, sea diabético tipo 2, ¿cuál es uno de los síntomas primordiales en la diabetes? Pérdida de peso. Cuando la insulina no puede trabajar de manera adecuada, no ejerce estas funciones. Entonces el paciente empieza a hacer proteólisis, empieza a hacer lipólisis, y el paciente se empieza a consumir. Entonces acuérdense esto, insulina igual anabólico. Y esto ha sido pregunta de examen, así que también tienen que tenerlo en consideración. Y finalmente, para terminar con páncreas, existen otras hormonas pancreáticas, como el glucagón, que es secretado por la célula alfa, que como les dije, tiene una función básicamente hiperglicemiante, porque permite que haya gluconeogénesis, glucogenólisis, es decir, esta glucagón hace las acciones contrarias a la insulina, como hemos visto en este gráfico de regulación hormonal. La somatostatina, que es secretada por la célula delta, como les dije, que tiene relación con lo que es las secreciones endocrinas, regula la secreción endocrina, es la hormona inhibitoria por excelencia, y el polipéptido pancreático por las células F, que básicamente regula procesos digestivos, ¿no? Hasta ahí hemos terminado con la parte de páncreas.